ready. Now let's start with the history. The first European settlements on the current North American territory were the Spanish from the Gulf of Mexico and Florida. San Agustin, founded in 1565 by Pedro Menéndez de Aviles and the French run from the San Lorenzo extend around the Mississippi Valley. Los exploradores encontraron una dispersa población amerindia en la que destacaban el grupo Iroqués y algonquino en los grandes lagos y los montes Apalaches, el grupo Muscogee del Mississippi al Atlántico y el grupo Sioux al oeste del Mississippi. La primera colonia británica permanente después del fracasado intento de Sir Walter Raleigh en 1584 a 1589 fue la de Jamestown en Virginia, dedicada a la explotación de plantaciones de tabaco y arroz. La masiva llegada de colonos ingleses en el siglo XVIII fue canalizada por compañías de comercio y por grandes señores. Otros grupos de colonos llegaron como refugiados huyendo de la intolerancia de la Iglesia anglicana. Eran los puritanos del Mayflower que en 1620 constituyeron el embrión de Massachusetts y los cuáqueros, que en 1681 convirtieron Pensilvania en su refugio. A este núcleo original se unieron millones de europeos. En 1763 existieron 13 colonias en la vertiente atlántica, con una población total de 1.500.000 habitantes, claramente diferenciadas. Al norte, Nueva Inglaterra, integrada por las colonias de Nueva Hampshire, Massachusetts, Rhode Island y Connecticut, en la que pronto surgió una poderosa burguesía. En el sur, las colonias de Maryland, Virginia, Carolina del Norte y Carolina del Sur y Georgia, que basaron su economía en las plantaciones de tabaco y arroz y algodón, y su sociedad estuvo dominada por una oligarquía de plantadores esclavistas. Las colonias del centro, Nueva York, Nueva Jersey, Delaware y Pensilvania, por su actividad y género de vida, se identificaban más con las colonias del norte. Las fricciones con los establecimientos franceses y españoles culminaron con la Guerra de los 7 Años en 1756 y 1763, en la que Gran Bretaña obtuvo de Francia el Canadá y la Luisiana Oriental, y de España a la Florida. La contribución militar y económica de las colonias en el triunfo determinó la toma de conciencia de los colonos, que se enfrentaron a la metrópoli cuando ésta pretendió imponer medidas económicas de corte monopolista. Iniciada la insurrección armada, la Declaración de Independencia de las 13 colonias proclamó la soberanía popular y los derechos inalienables de la persona, pero solo reservados a las personas de raza blanca. Las milicias de los colonos, bajo el mando de George Washington, con el apoyo del ejército francés y de revolucionarios europeos, derrotaron definitivamente a las fuerzas del ejército británico en 1781, y en 1783 el Tratado de París reconoció la independencia de las 13 colonias. Muy bien. Ahora seguimos con la historia de expansión de los Estados Unidos. Perfect. The
century has characterized by western expansion. In 1803, the United States government bought Louisiana from Napoleon, doubling the country's territory with this operation. Después de una nueva guerra con Inglaterra, desde 1812 hasta 1814, en un intento para conquistar Canadá, algunos representantes del Congreso proclamaron la idea de conquistar Canadá, Florida y Cuba, previa ocupación militar. En 1818 fue anexada una parte de Canadá y en 1819 la Florida. La doctrina de Monroe, en 1823, manifestó la intención de la burguesía estadounidense de arrogarse al derecho de decidir la suerte del continente americano y reservarse su explotación exclusiva. En 1845 fue anexionada Texas, que con anterioridad, en 1836, se había separado de México a instigación de los grandes propietarios esclavistas estadounidenses. La llamada Guerra Mexicana, desde 1846 hasta 1848, despojó por la fuerza de 2.500.000 kilómetros cuadrados de territorio a México, que se vio obligado a aceptar este hecho por el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848. La esclavitud fue inmediatamente establecida en la mayor parte de los nuevos territorios, así como una rígida discriminación que sufrían los habitantes mexicanos o los indios. En esta marcha hacia el oeste de la tierra poblada por indígenas, fue declarada propiedad del Estado y subastada a precios elevados. Los indígenas fueron obligados por el ejército estadounidense a desplegarse a tierras estériles, montañas y desiertos, y tribus enteras fueron exterminadas. Muy bien, ahora seguimos con la Guerra Civil estadounidense. But the peace contradiction of interests was that between two different production systems, wage labor and slave labor, farmers and workers opposed slavery because it made their living conditions worse. Técnicamente, en los Estados Unidos había dos sistemas económicos, el asalariado y el esclavista. Los sectores avanzados de la burguesía también se oponían a ella, porque el bajo nivel de vida de la masa esclava del sur, casi nulo consumo de productos, también se oponía a ella, porque el bajo nivel de vida de la masa esclava y su casi nulo consumo de productos retardaban el desarrollo agrícola e industrial del país, con lo que consiguiente amenaza de quedar retrasado respecto a los estados capitalistas europeos. Los propietarios esclavistas del sur obtenían enormes beneficios de la exportación de algodón, cuya demanda aumentaba sin cesar gracias al desarrollo de la industria textil en Europa, y habían logrado del gobierno el control de las tierras del sudoeste y la promulgación de duras leyes represivas contra los esclavos fugitivos. El Partido Republicano, fundado en 1854, defendió la limitación y posterior abolición de la esclavitud y colonización gratuita de las tierras del oeste. Cuando en 1860 fue elegido presidente el candidato republicano Abraham Lincoln, granjero de humilde origen. Los estados del sur se separaron del Estado federal y constituyeron la Confederación, o los Estados Confederados de América. En 1861 comenzaron las hostilidades entre el norte y el sur, durante la Guerra Civil estadounidense, desde 1861 hasta 1865. Lincoln promulgó la Homestead Act de 1862, que permitió la ocupación gratuita de parcelas en las tierras estatales del oeste y la abolición de la esclavitud en 1863. La victoria de la Unión del Norte en 1865, que trajo aparejada la abolición de la esclavitud de totalidad del territorio estadounidense, supuso una liberación parcial de la población negra, excluidos de la Homestead Act, imposibilitados por tanto de poseer de sus propias tierras.
continuaron dependiendo económicamente de sus antiguos propietarios, cuyas tierras fueron obligados a trabajar como peones o medieros. Después del llamado periodo de reconstrucción, de 1865 hasta 1864, el presidente Abraham Lincoln fue asesinado, el cual le dispararon en una obra de arte. La reorganización de los antiguos esclavistas y la aparición de las sociedades secretas, Ku Klux Klan, 1866, consiguieron reinstaurar la supremacía blanca mediante el terror y la privaron de la población negra de los derechos civiles por medio de las leyes segregacionistas. Perfecto, ahora empecemos con el desarrollo económico de los Estados Unidos. During the last year of the 21st century, the United States experienced an accelerated development of its industry in 1819. Industrial production surpassed agriculture production and surpassed that of the European capitalist countries. A este desarrollo contribuyó abundancia de materias primas indispensables, hierro, carbón, petróleo, cobre, la migración, la elevada inversión de capitales extranjeros, la explotación agrícola y ganadera, y el rápido poblamiento del oeste, facilitado por la penetración del ferrocarril que en 1869 se consiguió la comunicación Atlántico-Pacífico y la distribución gratuita de homesteads, parcela del Estado. Los salarios relativamente más elevados que en los demás países industrializados obligaron a los empresarios a perfeccionar las técnicas de producción y preocuparse por la racionalización del trabajo. Es la época de los grandes inventos, luz eléctrica, teléfono, etc. La concentración capitalista se intensificó en Estados Unidos. Se transformó en el país de los grandes grupos y de los grupos financieros monopolista y Morgan y Carnegie en el acero, Rockefeller en el petróleo, Vanderbilt en los ferrocarriles, etc. La presidencia se turnaron el Partido Republicano, portavoz de los grandes industriales y financieros proteccionistas, y el demócrata, grandes propietarios agrícolas y financieros librecambistas. Se acentuó la independencia del aparato gubernamental, los grupos de presión económicos, sin que faltaran los casos de corrupción administrativa. El movimiento obrero comenzó a organizarse en torno a reivindicaciones básicas sobre condiciones de trabajo y duración de la jornada laboral. La lucha por la jornada de 8 horas fue particularmente dura, y las violentas intervenciones de la política produjeron un número muy elevado de víctimas. En ese marco de conflictividad, la huelga general del 1 de mayo de 1886
se habría de quedar como fecha mítica en el calendario del movimiento obrero internacional. Representó en la práctica inmediata estadounidense un avance parcial de los obreros, aunque su organización de entonces Caballeros del Trabajo lo pagará con una represión. Continuó esta lucha. American Federation of Labor, AFL, fundada en 1886, se convirtió en la única central sindical estadounidense en la segunda mitad del siglo XIX estadounidense. Extendió su influencia en el área del Pacífico. Se aseguró ventajosas condiciones económicas en China en 1844. Consolidó su inicial penetración en Japón, 1854. Compró a Rusia en el territorio de Alaska, 1867. Y se anexionó las Hawái en 1898. Además de imponer su autoridad de manera directa o indirecta en América Central mediante el apoyo de los gobiernos y partidos adictos a Estados Unidos. Ya en el siglo XX, las victorias en la guerra con España, Estados Unidos pudo ocupar Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam y asegurarse del control real de Cuba mediante la enmienda Platt de 1901 y Santo Domingo 1905. La negativa de Colombia a vender a Estados Unidos una parte del para la construcción de un canal fue solucionada con el envío de una flota que proclamó la independencia de Panamá en 1903. El nuevo país entró mediante en la órbita estadounidense y el canal se inauguró en 1914. Llegaron poco después la ocupación de Haití en 1915 y la de las Islas Vírgenes en 1906, con lo que Estados Unidos se aseguró el control de la ruta del Extremo Oriente. Durante los años de la llamada era progresista, organizó un movimiento de oposición al control económico y político del país por los trusts y monopolios, pero tan solo alcanzó reformas poco relevantes, procesos espectaculares contra algunos dirigentes de los trusts, mayor democratización del sistema electoral y de la administración local. Muy bien, y hasta que ha llegado la segunda parte de los Estados Unidos de América. Muchas gracias, no se olvide suscribirse. Adiós.